Vamos a despedirlo desde ahora y vamos a tratar de ahorrar el tiempo, aunque en el día de hoy el Señor me ha inquietado a hablar algo que tenemos que estar bien atentos. Bendito sea el nombre de Dios. Y quizás a muchos nos saque de nuestro entorno de conformidad. Así que, pero no se preocupen, hermanos, si la palabra es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, no hay nada que temer. Bendito Dios. Lo primero es, hermanos, que quiero mostrarle una definición de una palabra que mucha gente o muchos a veces desconocemos en cuanto a lo que es el Evangelio. Y la definición es apologética. Pongan esa palabra en su mente, apologética. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Cuántos han oído mencionar esa palabra? Y el significado de esa palabra dice de la siguiente manera. La palabra inglesa, apology, viene de una palabra griega que significa fundamentalmente dar una defensa. Lo que significa la apologética cristiana, entonces, es la ciencia de dar una defensa a la fe cristiana. Amén. Entonces, quiere decir que cuando usted defiende la palabra de Dios, usted está siendo apologético. No hay nada malo con esa palabra, ¿verdad que no? Yo me imagino, yo pienso que todos nosotros somos apologéticos. Porque ¿quién nos defiende la palabra de Dios? Entre nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros, este cuerpo que está compuesto aquí, defendemos la palabra de Dios. ¿O sí? Tenemos que preguntarnos eso, si en verdad defendemos la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 5, que todos lo conocemos. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre de Dios. Todos nosotros conocemos ese pasaje. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que quiere decir es que para encontrar el camino a Jesús tenemos la palabra de Dios, que es la cual nos va a guiar a llegar hacia la tierra prometida. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 acerca de la palabra? Que también nosotros lo recitamos mucho. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sigue diciendo, a fin, si vamos al verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estamos aquí, iglesia? Qué hermosa es la palabra de Dios. Y el mismo Jesús, vamos al libro de Juan capítulo 5, verso 39, a ver qué nos dice. Juan 5, 39, dice, dijo Jesús, oiga esto, que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Oiga cómo dice Jesús, porque a ustedes os parece, ya les parece, ya ustedes, se lo voy a traducir, ya ustedes se convencieron
¿Ustedes pueden entender eso? Lo que pasa es que el léxico de aquel entonces era diferente al de hoy. Jesús le dice, porque ya ustedes saben, están convencidos de que en ella, ¿verdad? Tienen la vida eterna. Y también ustedes saben que las Escrituras dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que cuidar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta cómo la vamos a defender. Y me llama la atención, hermanos, que nosotros debemos defender la palabra de Dios más de lo que nosotros pensamos o más de lo que nosotros posiblemente estamos acostumbrados en el diario vivir defenderla. Y de eso se trata, hermanos, lo que quiero mostrar en el día de hoy. Quiero dar algunos ejemplos bíblicos que lamentablemente, hermanos, nosotros estamos usando día a día en nuestra cultura cristiana. ¿Estamos aquí, iglesia? No quiero que se me pierdan en esto. Nosotros estamos consumiendo ciertas cosas que no están bien. ¿Por qué? Por no hacer lo que dijo el Señor, que escudriñáramos las Escrituras. Un ejemplo, vamos a empezar con algo suave. Vamos a empezar con algo sencillo. Y yo estoy abierto a toda crítica. Ustedes saben que siempre me expongo a que usted pueda corregirme las veces que me equivoque. Solamente espere que termine y después usted, cuando salgamos, puede hacer toda la corrección que ustedes quieran. Siempre y cuando me lo enseñe por la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque no es que yo lo sé todo, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado. Un comentario que nosotros estamos usando, y nos vamos a incluir todos, ¿verdad? Para no señalar a nadie, es el de cuando uno se saluda, últimamente la palabra bendiciones. Hermanos, eso está afectando de una manera. Yo me pregunto, ¿qué tan difícil es simplemente decir que Dios te bendiga? ¿Qué tanta saliva nos estamos ahorrando? Que Dios te bendiga. Mire, si usted trata de decir eso, hermanos, usted se va a sentir hasta liberado, porque usted está poniendo palabra del Dios Altísimo y una bendición. Hermanos, dice que la bendición de Dios sobreabunda. Bendito Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Verdad que esos son como costumbres que ahora se han metido entre la casa de Dios? Estamos empezando con cosas sencillas, ¿verdad que sí? Bendito Dios. Y esto yo estoy tratando de un tiempo hacia atrás. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos todo el tiempo cuando se está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspiración divina del Espíritu Santo mismo. Él es el que la dirige, Él es el que rompe la cadena, Él es el que salva, que sana, Él es el que trabaja en la vida de cada uno de nosotros. No podemos tomar la palabra de Dios a la ligera, por ningún motivo, hermanos. No es un libro cualquiera, la palabra de Dios. Los otros días, no los otros días, hace un tiempo atrás, y le dije que iba a poner varios ejemplos, ¿verdad? Días atrás, hace como 6 o 7 meses, el hermano Juan, me parece que fue un viernes, tomó una prédica sobre David y Absalón. Entonces, también recuerdo que era la hermana Elba, que Juan le dijo que, y antes de que sigamos, me gustaría
no creo que vayamos a estar grabando este mensaje, porque yo quiero que este mensaje se quede aquí entre nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Pero es de nosotros corregir por medio de la palabra y entender la palabra y defender la palabra. Si nosotros somos un pequeño grano de arena que sale a defender la palabra, pues entonces podemos dar, hermano, buena educación en cuanto a la palabra. ¿Estamos aquí? Pues el hermano Juan, y ahí fue donde despertó mi preocupación por este tipo de cosas. Él estaba leyendo sobre David y Absalón. Y lo que me llamó la atención, y fue un tremendo mensaje, es como el pueblo percibe muchas cosas que se lee. A veces no meditamos en eso. Y le voy a decir cuál fue la reacción. La hermana Elba leyó, segunda de Samuel, capítulo 16, verso 20 al 21. Si la hermana Elba puede darle otra vez una lectura a eso. Deja el micrófono encendido. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Amén. Pero mira qué fue lo que pasó aquí. Cuando la hermana Elba estaba leyendo esto, en esta parte donde dice, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Hermano, el pueblo empezó a responder amén y amén. Hermanos, de por Dios, yo no encontraba espacio allá arriba. Y a mí me han dicho, Eliseo, tú tienes que calmarte porque... Pero explíquenme a mí, hermano, sálganse de aquí, pónganse aquí y explíquenme a mí cómo yo puedo tomar esa reacción de un pueblo que tiene ya una simiente sembrada, bendito sea el nombre de Dios, a través de la palabra de Dios. ¿Estamos cayendo en tiempo? ¿Le estamos echando porra al enemigo? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego nosotros no entendamos de qué que se está hablando cuando se está leyendo la palabra? Cuidado si hay que mandar a cerrar la puerta. Hermanos, si esto es solamente un ejemplo de lo que yo estoy percibiendo. Y sé que nos consideramos una iglesia, hermanos, donde la gente no puede venir a hablar cualquier tipo de mensaje, ¿usted me entiende?, fuera de la Biblia, porque sí estamos fundamentados, pero yo no sé a dónde está la mente de cada uno de nosotros a veces, que se nos pasa todos esos detalles que son importantes, hermanos. Usted estaba glorificando al enemigo cuando todo aquel que dijo amén y se emocionó con eso. Hay que dejar las emociones a un lado y estar con los ojos enfocados a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Y nosotros estamos aquí para vivir por medio a ella. Otro ejemplo, hermanos, que estoy acostumbrado a oír en muchas partes es, decimos a veces que no se cae una hoja de una mata sin que Dios no lo ordene. En ningún lado en la Biblia está eso. ¿Usted me entiende? En ningún lado en la Biblia se encuentra eso. Claro que hay textos bíblicos como Mateo 10:30 que dice de la siguiente manera: pues aún vuestros cabellos están contados. Claro que Dios sabe todo. Hay otra cita bíblica que dice en Lamentaciones 3:37, que eso lo repetimos aquí a cada rato, que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Pero eso es muy diferente a estar enseñando algo bíblico que nosotros creemos o lo hacemos bíblico. ¿Estamos aquí, iglesia?
eso no es ayudar al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios simplemente no necesita ayuda de nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro Dios es omnipotente. Nuestro Dios es omnisciente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué ayuda nosotros podemos darle al Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos aquí, iglesia? Los otros días, hermanos, y tengo que felicitar a las jóvenes que están en este mes a cargo de la lectura de la palabra. Bendito Dios. Rosana, también nuestra hermana, la esposa de Keila, bendito Dios, están haciendo un buen trabajo cuando han venido a leer la palabra. Y le pido por favor, hermano, que en esta misma secuencia, cuando vayamos a leer la palabra, hermanos, por favor, esto no es un asunto de que usted sepa leer bien o no. Hay personas que leen rápido, pero yo prefiero a veces a alguien que no sea tan diestro en la elocuencia de la palabra cuando va a leer, porque va más pausado y se detiene en los puntos y se detiene en las comas. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo quiero decir? Los otros días se leyó también, hermanos, en Juan capítulo 11, versos del 38 al 39. Algo, hermanos, oiga esto. Cuando se estaba leyendo desde el principio esta palabra, yo le dije a uno de los muchachos, te aseguro que va a pasar lo que yo le había dicho. ¿Estamos aquí, iglesia? Y después me dijeron, wow, ¿cómo tú sabías eso? Porque es costumbre. Dice la palabra, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima, puesta encima, y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Usted vio dónde tuvo el error aquí? El error estuvo, hermanos, en que acostumbramos a decirle a Marta que quite la piedra. Sin embargo, no fue eso lo que quiso decir Jesús. ¿Cómo Marta iba a poder quitar una piedra que tenía 200, 300 o 400 o 1000 y pico de libras? ¿Estamos aquí, iglesia? Yo sé que la palabra dice que la fe mueve montañas, ¿verdad? Pero este no fue el caso, hermanos. De por Dios. Si usted hace, incluso cuando estamos hablando, si usted usa diferente tono en la misma palabra que usted dice, usted le da otro tipo de significado o de secuencia a lo que usted está hablando. No es lo mismo decir, ¿qué? O, ¿qué? ¿Estamos aquí, iglesia? Incluso cómo vamos a leer, leamos la palabra correctamente. Bendito Dios. Coja el tiempo para leer la palabra. Disfrute el mensaje que usted está leyendo porque es palabra de Dios. No lea ahí al garete, al corre-corre. Nadie le está esperando. Nosotros hemos tomado un tiempo para venir a glorificar el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? De Él es el tiempo y todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Los otros días, y de esto ustedes se pueden acordar, cuando vinieron, la última vez que vinieron a ungir a un siervo de Alentao, ¿ustedes se pueden acordar de eso? Yo casi no me acuerdo, pero ojalá que ustedes me lo acuerden. Este hombre hizo un comentario para ver si estábamos atentos, que cogió a todo el mundo fuera de combate. ¿Usted se acuerda cuál fue el comentario que él hizo? Él dijo, yo Washington, y entonces dijo el comentario, no recuerdo. Un comentario bíblico. Muchos dijeron, ¡Amén! yo dije, no, porque no podemos decirle amén a algo que una persona está diciendo. Que no es bíblico. Yo espero que nosotros estemos entendiendo, hermano, en qué nosotros estamos parados. ¿En qué posición en cuanto a nuestra madurez en el Evangelio
nosotros nos estamos viendo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo es posible que este hombre venga con algo tan sencillo? Él puso su nombre en vez del nombre del Señor. Y el pueblo dijo, amén. ¿Ustedes me entienden? Bendito sea el nombre de Dios. Y los otros días me dice Orlando, Eliseo, se te está cayendo el pelo. ¿Cómo no, mi hermano? Ya tú sabes por qué es. Bendito sea el nombre de Dios. Hay otra cosa, hermanos, que oigo continuamente. Y yo creo que eso hay que también tener un entendimiento sobre eso. Y le voy a explicar más adelante por qué es la importancia de defender la palabra de Dios. Hay algo, una frase que mucha gente, incluso pastores, lo utilizan. Y es algo hermoso. Dicen que el evangelio no es una religión, sino una relación. Y todo el mundo dice amén. Y por mucho tiempo todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Y cuántos de nosotros hemos meditado en eso simplemente porque lo oímos de alguien y suena bien? Pero ¿qué dice la palabra al respecto? ¿O es que acaso vamos a poner la palabra de una persona antes que lo que la Biblia dice? ¿Estamos aquí, iglesia? Primeramente vamos a ver qué es el evangelio. El evangelio, ¿alguien sabe lo que es el evangelio? El evangelio. El evangelio es, hermanos, las buenas noticias. Las buenas noticias de que Jesús vino a salvar el mundo. Ya se quedó ahí. ¿Estamos aquí, iglesia? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias de que Jesús vino a salvar al mundo. No hay que tratar de impresionar más de ahí. Bendito Dios. La misma Biblia lo define. Vamos a definirlo. Isaías 61, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. Oiga lo que dijo Isaías. Eso fue una profecía acerca de Jesús. Y ahora oiga cómo dice Jesús, bendito Dios, el mismo autor y consumador de la fe, el protagonista de nuestra palabra de Dios. Mire cómo Él le pone la tapa al pomo a lo que es el evangelio. Leamos Lucas capítulo 4, del 16 al 23. Para que ustedes vean la diferencia a lo que dijo Isaías, pero ahora es Jesús que lo está diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Jesús, hermanos, siempre ha confirmado la palabra. Y nunca le quitó, tampoco le puso. ¿Qué dice Lucas capítulo 4? Amén. Del 16 al 23. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dame un segundo. Oye, como él dice, en el momento que él fue a leer estas escrituras, oiga lo que el Señor Jesús dijo. Hoy fue que se cumplió esta palabra sobre mí. Bendito Dios, continúa. Gloria a Dios. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes, hermanos, como el mismo Señor pone la palabra, la misma palabra, donde va. Yo no entiendo por qué que muchas personas predicando, hermanos, quieren como sensacionalizar la palabra de Dios. Yo no entiendo qué buscan, bendito Dios, a menos que sea algo para ellos querer verse bien delante de la congregación. Y también que la gente vea el vasto conocimiento que ellos han adquirido. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo no encuentro otro significado. Si usted lo sabe, me lo puede decir. Ahora bien, ¿qué significa la palabra religión entonces? Ya que sabemos qué es el evangelio. ¿Verdad que sí? Vamos a ver lo que es la palabra religión. Y quiero que pongan la definición de lo que significa la religión. Dice así: la religión es el sistema de creencias, costumbres y símbolos, oiga, establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son, ¿qué son? Doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Bendito Dios. El diccionario bíblico, hermanos, dice que la religión también es doctrina y es una doctrina y una enseñanza para acercarse, para que el hombre se acerque a Dios. Pero también dice para que el hombre se acerque a los dioses. No hay nada malo con eso. Yo lo que quiero que usted entienda es que la religión es el método que usted usa para seguir cualquier tipo de doctrina espiritual, ya sea la correcta, que es en la que nosotros predicamos que estamos, o cualquier otra que haya por ahí. ¿Se entendió esa parte, hermanos? ¿Todavía no se entendió? Se va a entender un poquito más adelante. La religión, hermanos, es la búsqueda de lo espiritual, no importa cuál sea. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros, entonces, tenemos, hermano, una doctrina. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? La que dejó el Señor Jesús, hermanos. O usted me va a decir a mí que cuando usted viene a los caminos de Cristo, usted sigue haciendo lo que a usted le da la gana. ¿Qué tiene usted que hacer? Seguir las enseñanzas de Jesús y todo lo establecido por la Biblia. Y si usted hace eso, entonces usted está llevando una religión o una doctrina fundamentada, en este caso, en la palabra de Dios. Lo que quiere decir que si usted no tiene una religión, de ninguna manera, hermano, usted va a poder tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque si usted no hace lo que dice la palabra, usted va a andar todo el tiempo en desobediencia. ¿Se puede entender eso, hermanos?
sin una religión, sin una doctrina, sin un patrón a seguir, y en el caso de nosotros, el patrón que dejó establecido Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, entonces, hermano, no hay forma de cómo poder agradar a Dios, porque nosotros no estamos aquí para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra disciplina, nuestra doctrina es hacer todo el tiempo exactamente y cumplir al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y el Espíritu Santo a través de ella. ¿Estamos aquí, iglesia? Leamos segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 4. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aleluya. Ustedes ven, Asa tenía las leyes, pero estaba haciendo lo que le daba la gana. ¿Pero qué dice la palabra? No, espérate. Lo jalaron a capítulo. ¿Y qué hizo él? Empezó entonces a obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios se agradó de ellos. Y entonces, si seguimos leyendo más adelante, ¿qué él hizo? Él quitó todo lo que era abominación delante de Jehová. Y entonces el Señor se agradó de las cosas que este hombre hacía. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. En las Biblias de estudio, aquí en el tema, en el título de este verso, de estos pasajes, dice, oiga cómo dice, la reforma religiosa de Asa. Entonces, ¿está mal decir que nosotros somos religiosos? No está mal decir que somos religiosos, pero suena a veces bien según ciertos comentarios. Hermanos, y eso hay que eliminarlo de nuestro contexto cristiano. ¿Estamos aquí? Porque se sale, hermano, de la enseñanza bíblica. Perdón, hermana. Y, hermanos, yo tengo que hacer como dice la palabra de Dios antes de congraciarme con cualquier hombre. Si la palabra de Dios me apoya, hermanos, esa es la palabra que me va a llevar a mí a ganar la vida eterna. Y tenemos que defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra sagrada de Dios. Hermano. Esa es la importancia, hermana, precisamente esa es la importancia de lo que yo quiero que entendamos en el día de hoy, precisamente eso, hermano. Bendito Dios. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando en el día de hoy? Amén. Tenemos que nosotros ponernos en estos zapatos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros defender lo que está escrito por la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Miren qué dijo Santiago, capítulo 1, del 25 al 27. Santiago capítulo 1, del 25 al 27. Oiga lo que dice Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Para la gloria de Dios, aleluya. ¿Podemos entender esto, hermanos? Si alguno de los que estamos aquí dice que nosotros, voy a cambiar la palabra religión para que no se pierdan tanto. Si alguno de los que está aquí dice llevar la doctrina de Cristo, ¿se entendió esa parte? Entonces haga conforme a lo que el Señor dijo a través de su palabra. Si usted no lo va a hacer, cállese la boca, refrene su lengua, apártese del camino, porque usted no es de lo que son, precisamente. Y ya. Ahora, usted quiere ser, vamos a trabajar. ¿Qué dice ahí? Que la religión, o sea, la doctrina, bendito sea el nombre de Dios. Lo que yo quiero que ustedes hagan y se enfoquen es en hacer el bien. La religión sin mancha, o sea, sin mácula, ¿verdad? Y pura, ¿verdad? Delante de Dios lo que Él quiere es que hagamos el bien, que visitemos a los huérfanos, a las viudas, en los problemas que ellos tengan. En aquellos tiempos se aplicaba a eso, ¿verdad? Porque eran las personas que estaban más, ¿verdad?, desvalidas. Pero en estos tiempos de ahora hay muchas personas que necesitan también la ayuda, principalmente de la palabra de Dios. Y después una ayuda, ¿verdad?, moral. Después de la ayuda espiritual, una ayuda moral. Incluso aún hasta una ayuda, hermanos, ¿verdad?, física en cuanto a monetaria. Y una ayuda material, quiero decir. ¿Estamos aquí? Bendito sea el nombre de Dios. Y como decía la hermana, hermanos, la importancia de guardar y corregir a todo aquel que haga comentario, hermano, fuera de los entendimientos de la palabra, es porque este tipo de comentarios y todo esto empieza poco a poco, ¿verdad? Poco a poco empieza a crearse como un adagio, como un comentario que catching, no sé, como que pega, ¿verdad? Un comentario que pega, suena bien. La religión no es esto, sino el evangelio no es una religión, sino... Y empieza, eso es un ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas de las que les mencioné, ¿verdad?, que se hace costumbre en el pueblo de Dios. Y por ahí empiezan a evolucionar, a contaminar la palabra. Gálatas 5:9 dice, que eso lo decimos en todo el tiempo, que un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Empiezan a surgir desviaciones y gente que tienen otro sentido de la palabra de Dios, el cual no es correcto. Y empiezan a surgir sectas y todo ese tipo de cosas por ahí. Y denominaciones que no tienen ningún tipo de relación con la palabra de Dios. Por ejemplo, el catolicismo, movimientos también gnósticos, los testigos de Jehová, adventistas, todo ese tipo de gente que tienen un montón de cosas, dicen confesar a Cristo en algunas cosas, pero sus hechos, hermanos, lo desmienten. Y sus enseñanzas no tienen ni un 10% basada en lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Si estoy equivocado, ahorita me jalan los pocos cabellos que me quedan. Yo tengo, hermanos, casi siempre cuando predico, tengo la pregunta del $1.000.000. Bendito Dios. Pero para que entendamos esa pregunta, hermanos, le dije que nosotros tenemos que ponernos cada uno en los zapatos. Nuestros zapatos tienen que estar bien puestos en donde nosotros estamos parados. Y hay una pregunta que la Biblia hace. Leamos en el libro de los Hechos. Bendito Dios. Vamos a ir del verso 26 al 30. Bendito Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8. De Hechos, capítulo 8, del 26 al 30. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Déjalo ahí. Esa es la pregunta del $1.000.000. Cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, ¿entendemos nosotros lo que estamos leyendo? A esta altura de juego, ¿cuántos años nosotros tenemos en el Evangelio? Que puede venir cualquier persona a traer comentarios, hermanos, y nosotros nos dejamos llevar como nubes sin agua. ¿Entendemos lo que estamos leyendo cuando estamos metidos en la palabra de Dios? Tremendo. Si usted no entiende, hermano, mire, con 20 pesos usted se puede comprar un diccionario bíblico. Y a este nivel de tecnología, hermanos, ¿cuántos de aquí tienen teléfono? Celulares. Entonces en el internet usted puede encontrar definición bíblica, comentarios bíblicos buenos. Usted puede bajar libros que pueden decirles, hermanos, muchas cosas de la palabra de Dios correctamente. ¿Estamos aquí, iglesia? Es menester de cada uno de nosotros escudriñar las Escrituras y no dejarnos engañar del enemigo ni de cualquier ángel de luz, de cualquier ángel de la tiniebla que se quiera vestir con la ropa de ángel de luz. Nosotros tenemos que detener esas corrientes, hermanos. Cuando alguien viene a querer hablar cosas que son, yo le llamo emocionalismo cristianos. Vamos a poner los pies en la tierra y afincarnos simplemente en la palabra. Porque muchas veces, hermano, y Dios no decimos todo el tiempo que Dios nos habla todos los días a través de la palabra. Y hoy usted lee una parte en la Biblia y le dice, le trae un mensaje poderoso. Y al otro día usted vuelve y lo lee y le trae otro mensaje poderoso que no le ayudó en la prueba, ahora le ayuda en la tribulación y después le ayuda en otras partes de su vida. Cosa de que usted pueda salir adelante. La misma palabra de Dios. Entonces, ¿a quién recurrir? No dice la palabra que el que esté falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? El que esté falta de sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que pedir discernimiento también para poner en claro todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Los otros días, hermanos, que me tocó también una parte de los especiales. Me tocó leer Juan capítulo 4, verso 6. Vamos a retroceder hacia allá. Juan capítulo 4, verso 6. Y miren lo que dice aquí. Y se sentó, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora, como las 12 del día, yo dije. Y la iglesia se quedó, hermano, patinando en el aro, patinando en el aro. Nadie sabía por qué yo dije que era las 12 del día. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted está poniéndose en la posición que yo quiero que usted entienda en dónde estamos nosotros parados. ¿En dónde estoy yo parado en cuanto a la palabra de Dios? ¿En dónde está usted parado conforme a la palabra de Dios? Para los judíos, hermanos, el día empieza a las 6 de la mañana. Todo el mundo sabe eso. A las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya ese fue un día para los judíos.
El pastor lo ha dicho como 1.000.000 de veces. La hora sexta viene siendo entonces las 12 del día. Mire que dice que Jesús estaba cansado del camino. Usted sabe que el sol a las 12 del día y en un desierto, ¿usted se imagina? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Ya le he dado como 3 millones de dólares. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora bien, dígame, vamos a leer, vamos de nuevo al libro de los Hechos, que leímos del verso 26 al 30, ¿verdad que sí? Pero vamos ahora al verso 31, cuando el etíope le da la respuesta a este hombre, a Felipe. ¿Qué dice el verso 31? Amén. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oiga esto. Pero nosotros, hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos dar esa respuesta. ¿Estamos aquí, iglesia? Daría vergüenza dar esa respuesta, que este pueblo tuviera esa respuesta en la boca. ¿Cómo es posible que con todas las enseñanzas que se han dado en este lugar, usted pueda decir, a mí no hay nadie que me haya enseñado la palabra de Dios todavía? ¿Estamos aquí? No se me han perdido, ni están guapos conmigo, ¿verdad que no? ¿Estamos nosotros, hermanos, haciendo caso a la palabra de Dios? A las enseñanzas de Jesús y a lo que Él nos dijo que nos metiéramos a escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Ya casi estoy terminando, hermanos. Solamente quiero compartir esto con ustedes. Quiero darle las gracias, hermanos, por haberme escuchado en este día. No sé si esta enseñanza, hermanos, pero solamente estoy llamando a recapacitar en las cosas, hermanos, que ya nosotros sabemos. Muchas veces nosotros pagamos y vamos a una conferencia de tal cosa y el conferencista da un listado de cosas y usted dice, porque me ha pasado a mí, dice, pero ya yo me sé todo eso. Y yo pagué tanto dinero para venir aquí, tal vez, ¿verdad? Pero no estás recordando lo que ya nosotros sabemos. No podemos descuidar, hermano, por ningún minuto la palabra de Dios. Santo Dios. ¿Qué dijo el Señor a su pueblo? Escríbela y átala en tu corazón todos los días. Y repítela, 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 para que nadie te engañe. Oh, cuánta falta hace meternos, bendito Dios, verdaderamente con el Señor. Yo quiero recordarles, hermanos, al final de la Biblia, al final de este libro precioso que contiene, bendito Dios, la guía para alcanzar la salvación. Bendito Dios. Mire cómo Juan, el discípulo amado, finaliza la Biblia con estos últimos versos en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer del verso 18 al 21. Dice así. Pongan atención a estas palabras. Así es como Juan finaliza la palabra. Lee, por favor. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas
dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire el juicio que declara este hombre a todo aquel que quiera manipular la palabra de Dios y cambiar por ahí el contenido de la palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? Debemos defender lo que Dios nos dejó en nuestras manos, hermanos, porque de ahí depende la vida y la muerte de cada ser humano. De lo que usted enseñe, hermano, a través de la palabra de Dios, puede ser que gane o pierda la vida eterna. Cuando nosotros, o los que han tenido la oportunidad, cuando las personas en este país se va a ser ciudadano, o los que ya son ciudadanos de este país, van a tomar un cargo político, y mientras más alto, mejor todavía. Usted sabe lo que han tenido la experiencia, o lo que hemos tenido la experiencia de hacernos ciudadanos. Tenemos que hacer, hermanos, un juramento a esta patria. Y se llama el juramento de la oficina. The oath of office. Se llama así. A la oficina o a la bandera, se puede decir así. Y este juramento dice así, normalmente, lo que se puedan recordar. Nos los dicen en inglés, pero le voy a recordar una parte en español. Dice así: yo, fulano de tal, juro o afirmo solemnemente que voy a mantener y defender la Constitución de los Estados Unidos contra enemigos extranjeros, locales o nacionales, y que tendré verdadera fe y lealtad a los mismos, y obedeceré las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Todo lo que nos hemos hecho ciudadanos, hemos jurado por ese juramento. Nuestra Constitución, hermano, es la Biblia. Y nuestro presidente se llama Jesús, el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta palabra hay que defenderla, no importando el precio.